Bueno, como les decía, nosotros vamos a tratar el tema específico de síndrome febril agudo inespecífico y esto es lo que nosotros tenemos para el día de hoy. ¿Qué tenemos? Tenemos un, un Power en blanco que lo tenemos que llenar con la información del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver? Síndrome febril agudo inespecífico, notificación en el SNBS y no le vamos a poner más información y es la información que vamos a trabajar con todo el equipo para armar el Power de hoy día. Eh, ¿De dónde vamos a partir con este tema? Nosotros preparamos aquí un grupo de fichas epidemiológicas de pacientes inventados, aunque bueno, hoy día podríamos haber elegido unas cuantas que se nos habían presentado, pero bueno, partimos de esta ficha epidemiológica. Por ejemplo, bueno, esta de un hospital que elegimos el San Bernardo. Les aviso que son todos pacientes eh, que están inventados por nosotros, donde por ejemplo aquí tiene un domicilio, este paciente de Salta Capital. em, Supuestamente es una embarazada con una fecha probable de parto y fecha de última menstruación, con un paciente que tiene un inicio de fiebre y una consulta 2 días después en el mes de agosto, donde tiene una serie de signos y síntomas que se presentan. em, de profesión arquitecta, de lugar de trabajo urbano, con antecedente de vacuna vacuna antiamarílica en el año 2021, donde me da un domicilio en calle Las Rosas para hacer el bloqueo y donde me piden paludismo, dengue y Zika. Y acá vamos ahí entrando en lo que va como algo, como dato importante para que nosotros estudiemos la notificación. Paludismo es un parásito, dengue es un alfavirus, al igual que Zika. Entonces acá tenemos dos tipos de diagnóstico, uno del tipo viral y otro que se hace con una gota gruesa y que tiene una reglamentación de acuerdo a lo que se ha estipulado en el plan del proceso de eliminación de Argentina libre de paludismo y hay que ver en qué zona se encuentra este paciente o de dónde viene. Es un paciente no hospitalizado y esto es lo que nosotros tendríamos que aprender a cargar. Luego tenemos otro paciente. Este es un paciente que viene del hospital de Cafayate, sí, que es un lugar donde sabemos que nosotros que habitualmente no tienen brotes de dengue, eh, que vive en esta calle, General Güemes, supuestamente de una localidad que no le han escrito el nombre, del departamento Cafayate. Como sabemos que Cafayate tiene una sola localidad importante, podemos inferir que sea de la misma ciudad de Cafayate, donde tengo el 2 de septiembre el inicio de la fiebre, el 8 la consulta, el 8 la toma de muestra. Del paciente anterior no habíamos dicho nada de la toma de muestra. No, no hay nada de la toma de muestra. Aparentemente no le han tomado la muestra. Donde tengo algunos signos y síntomas, donde no tengo ningún dato epidemiológico, nada más ni nada menos, que el 23 de agosto estuvo en Orán, supongo que debe ser la ciudad de Orán, donde no tiene la vacuna antiamarílica, doy una dirección de bloqueo y aquí me piden dengue, zika y chikungunya. Me piden dos flavivirus y un alfavirus. Los flavi es dengue y zika y el alfa es chikungunya. Eh, en la anterior tenía dos flavi, que era dengue y zika, y un parásito que era paludismo. Y un tercer paciente de un hospital emblemático como es el cabecera de Tartagal, de un paciente masculino
que vive en lo que vemos muchas veces, Manzana 35, lote 23, vaya a saber de qué barrio, de la localidad de Tartagal, departamento San Martín, donde no tengo fecha de inicio de síntomas, sí tengo fecha de consulta y fecha de toma de muestra, em, donde, bueno, tengo varios signos y síntomas, es ama de casa, no tengo ningún dato epidemiológico, donde me piden paludismo, Zika y chikungunya y hantavirus. Acá me la complicaron más a la situación. O sea, me piden un parásito, me piden un flavivirus, me piden un alfavirus y me piden un bunyavirus. O sea que todo un popurrí de situaciones. Pero esto me sirve para que nosotros eh, gatillemos nuestra presentación. ¿Por qué hemos hecho esta selección de fichas epidemiológicas que tan gentilmente me las preparó José? Y yo no las tenía que ver hasta el inicio de la clase, cosa que me llevara a la sorpresa. Es para saber cómo nosotros tenemos que notificar los casos de síndrome febril agudo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar en el SNBS. Y para eso voy a ingresar con mi clave al SNBS. Y se acuerdan que la semana pasada habíamos visto cómo se leen este tipo de patologías para que nosotros entendamos bien qué es lo que hay. Yo voy a arrancar con el tema de dengue. Voy a hacer dos ejemplos o tres para que entremos en situación, como se dice. Supongamos que yo voy a buscar y quiero notificar este paciente como dengue. Recuerden que me voy a codificaciones auxiliares, busco en nominal, busco el evento que esté habilitado, perdón, busco el evento habilitado y me voy a buscar el dengue. ¿Dónde lo tengo? Por acá. Acá lo ven. ¿Qué pasa si yo a este paciente elijo para cargarlo? Supongamos que haya sido el primer paciente que le piden paludismo, dengue y Zika. Dengue lo puedo cargar como síndrome febril o por dengue. Si yo elijo cargarlo directamente desde dengue, no elijo síndrome febril, ¿qué voy a tener? Cuando yo vaya al tema de las muestras, voy a tener solo muestras que son para dengue, con determinaciones que son para los flavivirus. Quiere decir que este paciente lo voy a tener que cargar luego para paludismo y lo voy a tener que cargar una tercera vez no, perdón, para Zika no, porque Zika entra dentro de este grupo porque es flavivirus. Entonces este primer paciente lo tendría que cargar dos veces, una vez para paludismo y otra vez para dengue y Zika. Y si fuera el otro caso, para dengue, Zika y chikungunya, tendría que cargarlo para dengue y lo tendría que cargar para chikungunya. Entonces, esto por ahí no me conviene cuando yo tengo que notificar un paciente que tiene varios diagnósticos diferenciales. Supongamos si yo lo elegiría al paciente como chikungunya, ¿qué es lo que me va a pasar con chikungunya? Entro acá con chikungunya, cuando yo abra la ficha de las muestras de chikungunya, voy a tener solo determinaciones para chikungunya, o sea, para alfavirus. No voy a tener para dengue. Entonces lo tengo que cargar al dengue por un lado, al chikungunya por el otro. Y por supuesto, vienen las quejas porque tengo que hacer muchas cargas y a veces no tengo mucho tiempo y a veces tengo los resultados en un evento y no los tengo en otro. Entonces, supongamos que yo fuera hacia paludismo, que es el otro ejemplo que tuve, y a paludismo lo tengo que poner como parte de la vigilancia
para la erradicación de paludismo o la Argentina libre de paludismo, de casos autóctonos. ¿Qué me pasaría acá con paludismo? Parece que está pensando todavía el CISA. Como ya lo conocen, el CISA le cuesta por ahí pensar rápido, lo saqué de los virus. Y paludismo lo podemos ver aquí, que se puede cargar como paludismo o por síndrome febril agudo inespecífico. A ver, se tildó esto. Sí, se tildó el programa, así que voy a volver a ingresar. Estábamos en el ejemplo del paludismo. Ingreso acá. Paludismo lo puedo cargar como paludismo por síndrome febril agudo inespecífico, pero cuando me voy a las determinaciones, solamente me va a permitir determinaciones referidas a paludismo, como por ejemplo la PCR o la gota gruesa. Como verán, o sea, cuando nosotros tenemos que entrar en estos eventos, sí o sí tenemos que entrar en uno por uno. Entonces, cuando nosotros tenemos una ficha de síndrome febril agudo inespecífico, la recomendación que le vamos a dar es la siguiente: es que se ingrese a través de, perdón, del grupo de eventos síndrome febril agudo inespecífico, porque de esa manera, cuando nosotros lo buscamos a síndrome febril agudo inespecífico, yo voy a poder cargar todos los pacientes, acá lo tengo, o sea, al mismo paciente todas las determinaciones, porque el único que me engloba todas las determinaciones es el grupo de eventos síndrome febril agudo inespecífico. Entonces aquí voy a poder cargar las muestras de dengue, la encefalitis de San Luis, oropuche, Zika, fiebre amarilla, chikungunya, fiebre hemorrágica argentina, fiebre Q, fiebre del Nilo Occidental, hantavirus, las infecciones de Zika en el embarazo, la leptospirosis, el paludismo y la rickettsiosis. O sea que es la única posibilidad que yo tengo de cargar todas las muestras que voy a derivar cuando yo al paciente lo comienzo a notificar como síndrome febril agudo inespecífico. Si no, tenemos que cargarlo una vuelta para dengue y Zika, otra vuelta para chikungunya, otra vuelta para paludismo. Entonces, eso complica mucho. Nos dirán, ¿qué hacemos con los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales se ponen a todos en el laboratorio, ahora los vamos a ver, y vamos a descartar el diagnóstico principal, que por lo general va a ser dengue. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cargar todos estos pacientes de síndrome febril agudo en el grupo de eventos síndrome febril agudo inespecífico y no ingresar vuelta por vuelta con el tema de por cada uno de ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Carolina Campo, ¿ves bien ahora? Porque me leo ahí que no veías nada, dicen. Perdón, no había leído el chat. Bien, ahora vamos a ver este,
una vez que ya hemos entendido qué es lo que vamos bien, dicen, bueno, eh, vayan poniendo las preguntas que van viendo hasta ahora. De todos modos, bueno, queda grabada la charla que luego les vamos a pasar el link, así que bueno, si pueden completar algo, ahí lo van a tener. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Revisemos qué es lo que dice el manual con el dengue. ¿Se acuerdan que teníamos que trabajar con el nuevo manual, el 2022? Y aquí lo tenemos nosotros, lo que es dengue. Recordemos que va a estar en la categoría transmisible, dentro de la subcategoría enfermedades transmitidas por vectores y dentro del grupo arbovirus. O sea que son virus transportados por artrópodos, que es lo que quiere decir arbovirus. Y aquí vamos a tener al dengue, que es el que nosotros nos vamos a detener. Bien, vayamos, toda la primera parte la tenemos para leerla y que vamos a ver más adelante en las charlas de clínica y del laboratorio. Pero vamos básicamente a la notificación. La notificación del dengue tiene esta característica. El evento SNBS dengue. Habíamos visto que nosotros podemos tomar el síndrome febril agudo como síndrome febril agudo, que es el que engloba a varios diagnósticos diferenciales. La modalidad va a ser nominal al inicio, cuando tenemos que tener los primeros casos, y podemos pasar a una modalidad agrupada cuando ya tenemos dengue en brote, que eso tiene unas características particulares. Es universal, o sea que es para todo el mundo y se evalúa en la parte clínica de laboratorio y va con investigación epidemiológica. Y la notificación es inmediata ante casos sospechosos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que revisar, por favor. Cuando hablamos de notificación inmediata, nos vamos a referir a que la inmediatez es el primero que recibe la notificación, sea el laboratorio o sea el vigilante epidemiológico, es quien tiene que realizar la notificación en el SNBS. No puede confiarse, o si hay arreglos internos, ya es un tema de cada institución, pero a lo que vamos es, se sospecha el paciente con dengue, llega primero la ficha al laboratorio, el laboratorio es el que tiene que tomar la ficha en el momento, cargar la ficha en el momento que tiene contacto con el paciente y con la ficha y con el envío de esa ficha. Si la ficha llega primero al vigilante, será él quien tiene que cargar primero esta ficha. Cuando nosotros hablamos de dengue, sí o sí tenemos que hablar de la definición de brote de dengue. Dos casos relacionados en un lugar y tiempo con al menos uno sin antecedentes de viaje y al menos uno confirmado por laboratorio o un caso confirmado por laboratorio sin antecedentes de viaje en el que la autoridad sanitaria provincial pueda certificar el carácter de autóctono. Eh, Dicho así en otras palabras y en los criollos, cuando nosotros ya tenemos casos autóctonos, sin antecedentes de viaje, con confirmaciones de NC1 y P0 y sabemos el serotipo, automáticamente ya podemos realizar la declaración de brote o la notificación del brote. La notificación de brote se tiene que hacer sí o sí a través del formulario de notificación de brote. Vamos a recordar lo que nos habíamos olvidado en un tiempo, que era el formulario de notificación de brote. El formulario de notificación de brote es la notificación de brote que la realizan los referentes epidemiológicos locales y provinciales, o sea, los vigilantes epidemiológicos y el programa de vectorio y o vigilancia epidemiológica de la provincia,
que participan en la investigación epidemiológica de los focos a través del formulario de notificación de brotes de manera inmediata dentro de las primeras 24 horas para la primera comunicación y para el cierre del mismo una vez transcurrido 2 periodos medios de incubación sin caso. Durante el brote, el monitoreo se realiza a través de la notificación de casos registrados en el SNBS 2.0. Lo que no está en el SNBS no está en ningún lado. ¿Y cuál es el formulario de brote? El formulario de brote es el que nosotros vamos a tener. Perdón, ¿qué hice yo acá? Ya le vamos a pasar el link. El formulario de brote es este formulario. ¿Lo ven bien? Al formulario de brote. Bien. Este es un formulario de Google que lo va a notificar el vigilante epidemiológico, donde hay una primera notificación, una actualización de brote ya comunicado y el cierre de brote. Esto es obligación para todos los brotes. Tenemos que volver a recordar lo que nos habíamos olvidado por la pandemia, y que era antes, reemplaza el que antes teníamos como un Excel. Acá teníamos la fecha de notificación, la fecha de inicio del evento, la provincia que notifica, el departamento que notifica, la localidad en donde se encuentra el brote, la cantidad de casos, la presencia de la notificación de los principales signos y síntomas, a cuánta población afecta, si antes había o no brotes de esta misma patología, estamos hablando de dengue, si la presentación es urbana, rural o semirural, si hay personas internadas, si hay características clínico-epidemiológicos, si se registran casos fallecidos, etcétera, hasta el final. Se completa todo y se pone a enviar. Por supuesto, no voy a enviar porque enseguida va a saltar a Nación y ya la van a estar llamando a Sonia antes de que terminemos nosotros la reunión. Entonces, recordemos todo esto y ahora vamos a volver a nuestro PowerPoint y a ver qué decía el PowerPoint. No habíamos escrito nada. Entonces, escribamos lo que nosotros hemos visto. ¿Cómo se notifica dengue? ¿Cómo es la notificación? La recomendación es notificar en SNBS 2.0 como, o sea, en el grupo de evento, síndrome febril agudo inespecífico. Esa es la recomendación, porque ahí yo voy a poder utilizar los diagnósticos diferenciales que puedo llegar a tener, como por ejemplo dengue, Zika, que son los más comunes, chikungunya, paludismo y Hanta. Eso es lo que yo voy a tener como principales características para notificar. ¿Qué más voy a ver en el proceso de notificación? ¿Cómo es la característica de la notificación? Las características de la notificación es inmediata ante sospecha clínica. Segundo,
quien recibe la ficha, o sea, puede cargar tranquilamente tanto el laboratorio como vigilancia epidemiológica. Y por otro lado, nosotros vamos a tener que sí o sí utilizar el formulario de brote cuando tenemos casos autóctonos. Y aquí les voy a copiar el link para dejárselo en este PowerPoint improvisado que podemos tener, ¿sí? Eso vamos grabando por ahora. Preguntas. ¿Este formulario se hace por cada paciente? No. Ese formulario, pregunta Adela, ese formulario se hace cuando la localidad tiene un brote. Es un formulario de brote, es poblacional, es comunitario. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer un formulario de brote, si tenemos duda, primero hablamos acá, consultemos con la doctora Huanca o conmigo, la doctora Filomarino, y de ahí se define bien cómo va a ser la notificación del brote y articulamos entre las dos partes se completa el formulario. Bueno, aquí sé que hay poca señal y interferencia, no sé en los otros lugares, bueno, que nos digan. Entonces, repasando esto, tenemos la notificación, que sería lo mejor es a través del síndrome febril agudo inespecífico, que es inmediata ante sospecha clínica, que se la tiene que cargar el primero que recibe la ficha y que en el momento que tenemos nosotros ya más de 2 o 3 casos autóctonos, que no tienen antecedentes de viaje, tenemos que realizar la notificación del brote a través de ese formulario. ¿Cómo vamos a notificar todo esto? Ahora ya vamos al proceso en sí de notificación. Espero que no se me haya ido el CISA. Voy a entrar de nuevo para no tener problema. Entonces yo voy a tomar una de las fichas que me prepararon. Por ejemplo, voy a utilizar esta que decía manzana para hablar todo eh, de una sola vez. A ver qué le pasó al CISA. Como yo tengo un paciente que es ficticio, yo lo voy a utilizar como IND para no tener este inconveniente y luego lo pueda borrar tranquilamente. Entonces, vamos a ingresar en la notificación de un caso nominal. Parece que esto se ha puesto caprichoso. ¿Ustedes tienen CISA por aparte? No, se cayó. Bueno, son cosas que pasan. Se cortó la luz, doctor. En embarcación, bueno, ahí está, ahora volvió acá. Bueno, vamos a hacer todo este proceso para que nos quede grabado. Me voy a notificar un caso nominal. Me dice, bueno, la responsabilidad que tengo que tener para cargar el caso, las modificaciones del COVID, que ya las sabemos.
Como yo no tengo documento, ahí pondría el documento del paciente, pero ya acá voy a tomar como documento, como indocumentado. Entonces este paciente se llama Juan Esteban Mamani. Entonces acá voy a poner Juan Esteban Mamani. Y como es un IND, voy a copiar el IND para encontrarlo después, porque si no, no lo voy a encontrar. El IND es este numerito que está acá, 90 122 9214. De acuerdo a esta ficha, es este masculino, varón cis, según lo que dice acá. Acá ya les genera un como un quit, digamos. De acá creo que no necesito otro dato. Entonces buscaría, supongo que este paciente tiene nacionalidad argentina. Contacto, acá José me puso un número, no tengo correo electrónico. Y acá sí es empezar a buscar esto. País Argentina, provincia Salta, estamos notificando a este paciente, todo hay que completar. País Argentina, provincia Salta. Este paciente tiene departamento San Martín. ¿Se acuerdan que este paciente no decía la localidad, pero llamé a Carlos Lea Plaza y me dijo que era un paciente de Aguaray? Entonces le pusimos Aguaray. Y decía que vive en la manzana 35, casa lote 23 del barrio Fátima. Entonces acá tengo que escribir barrio Fátima. Y así lo tengo que escribir. Casa 35C, lote 23. Porque es la única manera que voy a tener de localizarlo al paciente. Si ustedes me ponen esto así, que es lo que nosotros estamos viendo muchas veces, lamentablemente, no tengo referencia, entonces por lo menos tengo que escribir el nombre del barrio para que de esa manera ya sepa a dónde tengo que ir al barrio de esa localidad para buscarlo. Si ya no lo encuentro por ahí, bueno, veremos, voy a buscar otra forma, pero por lo menos le tengo que poner eso. Enviar datos, eso es importante. Aquí tengo ya notificado a este paciente y me voy al evento SNBS. ¿Busco dengue? No. La recomendación es buscar en el grupo de eventos, buscar síndrome febril agudo inespecífico. Aquí entro a síndrome febril agudo inespecífico. Fíjense que de esta manera tengo la apertura de todos los otros eventos. Si yo hubiera elegido dengue, solamente abriría dengue. En cambio, como este paciente tiene, acá le vamos a agregar dengue porque se han olvidado, tiene dengue, zika, chikungunya. Entonces me voy, recuerdo de nuevo, al síndrome febril agudo inespecífico. El diagnóstico principal lo voy a asumir que es dengue, porque así lo tengo que asumir. Dice que este era del Juan Domingo Perón. Entro al hospital. Clasificación. Tengo todo esto. Probable Fabi, lo voy a dejar como caso sospechoso. Enviar datos y voy a clínica. Clínica, el Juan de Perón. No tiene nada que ver con el hospital Perón, es una pura casualidad, ¿no? Dice, fecha de consulta, el 5 de septiembre. Acá sí voy completando de acuerdo a lo que me han notificado. Es sintomático,
Pero, por ejemplo, no me notifican cuándo comenzó la fiebre. Entonces tengo que preguntar y trabajo para el vigilante. Me dicen que la fiebre la comenzó el 3 de septiembre, o sea, con 2 días. Necesito que sea un paciente así para explicar la segunda parte. Y es un paciente que no está internado. Así es más fácil si no tengo que abrir, hacer la apertura de la internación. Bien, envío datos. Signos y síntomas. Agrego. ¿Qué tiene este paciente? Fiebre más de 38. Bueno, acá me pone que la cefalea la ignora y que a su vez dice que sí tiene cefalea. Bueno, le vamos a pedir que se ponga de acuerdo. Asumamos que tiene la cefalea. Tiene artralgias y no tiene nada más, según este paciente, ¿sí? Y la fecha de inicio habíamos dicho que es el día 3. Este paciente, bueno, no tenía aparentemente ninguna comorbilidad, pero le agreguemos una. ¿Se acuerdan que en una de los pacientes tenía embarazada? Bueno, a este le vamos a poner que sea diabético para que tengamos algo. Y nos fijemos si había algún diagnóstico referido o constatado. Eh, Nada, lo vamos a tomar así, pero supuestamente si viene de otro laboratorio y traía un NC1 se lo podría poner, pero no me gustaría complicarlo para que esto sea un poco más fácil, digamos, de resolver. Envío los datos y ahora supongamos estoy en el laboratorio. Acá en el laboratorio dice que el 5 de septiembre le tomaron muestra. Es una muestra estéril, una muestra de suero. La fecha de toma de muestra fue el mismo 5 de septiembre, o sea que es una muestra de 2 días. Y este es del el mismo establecimiento. Adecuada, envío datos. Yo voy a asumir acá que el propio hospital de Tartagal, bueno, por un lado, él hace la muestra, pero vamos a hacer dos ejemplos. Uno que lo derive y otro que haga los estudios etiológicos. Entonces, supongamos, los primeros vamos a hacer que haga el estudio etiológico, que es lo que nosotros haríamos en Tartagal, una muestra de NC1 a través de una ELISA. No está recibida por derivación porque es de ellos, es apta, es para dengue. Supongamos que esta muestra me ha dado negativa. Así me ha pedido la doctora Huanca que le ponga a esta muestra. Y salió el día 5, Tartagal me la hizo ese día, entonces salió el día 6. Envío datos. Pero a su vez, Tartagal tiene que hacer la derivación de este evento, que es el Juan de Perón, lo deriva ese mismo 6 al Milagro, que es donde se hacen las PCR. A ver, acá se pone como señor. Ahí está, muy bien. Ahí está, ya lo encontré. Envío datos, hice la derivación. Y entonces esto lo ve el vigilante, tiene que pasar al vigilante, envío todos estos datos y me voy a ir a epidemiología. ¿Qué epidemiología tiene esto? Yo estoy en el caso de Tartagal.
para activar la solapa de epidemiología, sí o sí tengo que poner el establecimiento que realiza la vigilancia epidemiológica. Acepto. El vigilante ya había visto todo esto y entonces ya sabe que este paciente tiene un NS1 negativo, entonces me lo cambia de caso sospechoso a un, ¿cómo sería acá? Sospechoso no conclusivo. ¿Se acuerdan? Porque es un NS1 negativo. ¿Qué antecedentes de viaje habrá tenido este paciente? Acá no me dice nada, lamentablemente, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los viajes que tuvo. Por ejemplo, podemos decir que ha ido a Bolivia. em, por ejemplo, puede haber ido 15 días antes del, de que comiencen los síntomas, mucho, una semana antes. Este paciente había comenzado los síntomas el día 3, o sea que puede haber estado este, desde el 28 de agosto hasta el 31 de agosto, que ese es el sitio probable de la infección. Entonces ahí voy agregando información epidemiológica. Eh, a su vez, el paciente puede haber ido a otros lados. Entonces, ese es el sitio probable de la infección. Pero se puede haber desplazado dentro de nosotros, de la Argentina. Recuerden que este paciente yo le había puesto que es de Aguaray. Por lo tanto, este paciente lo vamos a hacer que se vaya hasta Mosconi. Estuvo, acá está en Mosconi, y en Mosconi ha estado una semana antes del inicio de síntomas. Él ha vuelto el 31, ha comenzado los síntomas el día 3. Entonces en Mosconi ha estado desde el 1 hasta el mismo 3. Y ahí ya puedo poner sitio probable de diseminación. Tengan en cuenta que voy armando todo esto acá en vivo, ¿no? Entonces, bueno, así iría como construyendo todo. No se me grabó, no sé por qué. A ver, se me grabó uno, pero el otro, o sea que me está borrando uno cuando le agrego el otro. Ya vamos a averiguar a ver qué pasa con esto. ¿Esto cómo se puede? Oh. Bueno, acá hay un pequeño inconveniente porque no me graba esto. Y seguimos con factor de ocurrencia, factor de riesgo que tenemos, etcétera. ¿A qué vamos con esto? Que tenemos que notificar todo lo que es la planilla en el evento de SNBS, la parte clínica, la parte de laboratorio y la parte de epidemiología. Acá vamos a averiguar que por qué queda uno y no queda el otro. Así que bueno, eso averiguo y le aviso porque acá algo pasó en vivo. Bien.
Y si tengo documentación respaldatoria de la investigación de brote en terreno, lo que tengo que hacer es entrar a esta solapa y agregar acá, puedo agregar el mapa, en donde se han presentado los casos, agregar todo lo que se refiere a la notificación del caso. Aprieto acá en agregar y ahí subo el archivo, foto, algún Word, un PDF y va a ser, digamos, todo lo importante para la investigación. Bueno, yo esto lo voy a cancelar para que no se me grabe el paciente, de todo modo después lo voy a revisar. Así que voy a poner por ahora, no, perdón, no lo voy a cancelar todavía. Voy a detener esto un momentito y voy a compartir acá en el Power el resumen de lo que hice, porque necesito explicar qué es lo que nosotros hemos hecho acá. La fecha de inicio del paciente era el 3 del 9 del 2022. La fecha de consulta, según esto, era el 5 del 9 del 2022 y la fecha de toma de muestra era el 05 del 9 del 2022. Se obtuvo una muestra de suero en donde se realiza un NC1 que resulta negativo y se envía para PCR. Y yo ya les cuento que también la PCR es negativa. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de paciente? Acá la vigilancia pone sospechoso no conclusivo. ¿Por qué? Porque tengo yo un resultado de pruebas primarias negativas. ¿Esto me sirve para cerrar el caso? No. ¿Por qué? Entre el día 3 y el día 5 tengo el día 3, 4 y 5 es una muestra de 3 días. Entonces aquí tengo una muestra temprana de 3 días. ¿Cuál es la recomendación? Si el paciente ha iniciado el día 3, tengo que sacarle una muestra de 7 días o más para la IgM. Entonces, yo aquí tendría que Recomendación citarlo al sería hacer una paciente muestra tardía el después, día 10 dijo. u 11. Entonces, por ejemplo, pongamos el 11 de septiembre es domingo, no va a querer ir, entonces lo citemos el lunes 12 del 2022 para tomar una muestra de suero para IgM. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? IgM. Entonces, nosotros no podemos terminar o sea, la historia con una muestra de NS1 y ahí nos olvidamos. Tenemos que avanzar con una segunda muestra. En el periodo inicial, luego que se declare el brote, otra cosa, eso ya lo vamos a hablar en otra charla, no en esta. Pero ahora que no tenemos caso, que no hay circulación, sí o sí tenemos que hacer una segunda muestra. Entonces, en este caso de este paciente, si la IgM es positiva, esto confirma. Y si la IgM es negativa, descarta. Entonces, recién voy a poder confirmar un dengue con una serología o descartar un dengue por una serología negativa. Si esto hubiera sido acá positivo, entonces acá hubiera confirmado. Pero la idea era explicar que lo que conversamos con la doctora Huanca esta mañana era explicar qué pasa con las muestras negativas, con muestras tempranas que estamos teniendo ahora en el sistema de notificación, para que volvamos de nuevo al sistema antes que se me caiga y no lo pueda ver al paciente. Entonces acá tiene otro trabajo extra el laboratorio, porque es un trabajo del laboratorio. El laboratorio tiene que ingresar, tiene que agregar una nueva muestra que es estéril, que es un suero, y que esta se va a tomar el día 11 y el sistema me va a decir que estoy medio loco porque todavía no es 11, pero bueno, le vamos
a perdonar. Entonces acá estamos. ¿Y qué la voy a derivar? Bueno, como esto es lo que me va a decir el sistema, tiene razón, la fecha de toma del 11 es superior a la fecha del día. Yo para poder avanzar le tendría que poner una fecha de hoy mismo del 8, pero bueno, ahí va a estar el pequeño error, pero bueno, ustedes ya saben porque está explicado en la charla. Entonces, esta muestra, sí o sí yo la tengo que derivar. Agrego otra derivación, es de la segunda muestra, em, el Juan Domingo, derivo hoy al Señor del Milagro. Y entonces aquí el milagro tendrá que trabajar con estas muestras. No quiero cerrar y volver a abrir, pero a nosotros nos tiene que quedar este paciente con estas muestras cargadas de esta manera. Entonces, cuando yo le pida al sistema una actualización del paciente, fíjense que este paciente dice que es de Aguaray, le pusimos el barrio, tiene los síntomas el 3, la carga el 5, no está internado. Acá tiene la primera, ya me aparece la primera muestra, la segunda muestra, me dice que la primera muestra es negativa y la segunda muestra todavía no me va a aparecer porque no tiene resultado. Y acá hay que revisar porque está en el sitio de adquisición, pero no me sale en el resumen el sitio probable de infección. Ya me averigua por qué no me salió en este caso. Así que eso sería más o menos las características que tenían que tener la notificación de un síndrome febril agudo, que creo que da para mucho más. Por supuesto que esto lo podemos ver en otras charlas, así que eso sería, digamos, lo que es inicial. Bien, voy a ir leyendo estas preguntas. Paréntesis, dice. Por eso es la importancia de tener los alertas activados. Bueno, lo que me aporta Jairo, que eso vamos a reforzar todo lo que es referido a la emisión de los alertas y a la configuración de Dejé a los mi hijo alertas, porque si adentro de la ustedes casa y no cuando tienen llegue va a estar miada y cagada. alertas Hoy vuelvo. configurados, no vamos a poder ver qué es lo que nos están notificando. Así que recordemos los alertas. En las próximas charlas vamos a seguir insistiendo con esto. Luego pregunta, bueno, en Tartagal también se cortó la luz. Bueno, tienen la ventaja de que esto queda grabado, así que la van a poder escuchar después. De epidemiología, el primer nivel de atención dice sí, por favor, para encontrar el paciente barrio obligatorio. Bueno, lo que hemos estado hablando con María Castillo todos estos días. ¿Quién tiene un micrófono abierto? Paola, ¿quién será? Por favor. A ver, bueno, ahí. Em, sí, es importante lo que me piden acá del primer nivel, que agreguemos el barrio, que era lo que estábamos explicando, y era un tema que teníamos unos inconvenientes. Adela dice, entonces, eso no va como negativo. Adela, el caso bueno, justamente con usted tuvimos una conversación previa, pero por otro tema, es cuando nosotros tenemos un NC1 negativo, la clasificación del paciente es un paciente que es no conclusivo. Como esta es una conversación, una charla de notificación en el SNBC, luego vamos a hacer otra específica de cómo van los algoritmos para que lo entendamos bien. Pero bueno, eso lo revisemos porque está explicado todo en el Manual de Normas y Procedimientos 2022. Carlos, Paco, la carga de este caso en CISA no debería ser la Guaray. Bueno, lo que pasa es que este paciente, de acuerdo a la ficha epidemiológica que nosotros hemos inventado, es un paciente, por ejemplo, que lo captó Tartagal. O sea, es un paciente con residencia en Aguaray,
pero que consulten Tartagal. Tengan en cuenta que es un ejemplo ficticio y por eso lo tendrías que cargar vos, así como regalo. Sergio Guaymá del Hospital Muéstrate, es una muestra temprana. ¿Debo hacer la muestra tardía para concluir? Sí, o sea que toda muestra temprana negativa tiene que tener una muestra tardía para concluir. Bien, Luis, acá me dice Luis Guaymá de Red de Laboratorio, excelente, pone, ya le saltó el mail de alerta a él, seguro. Así es, ¿no, Luis? Sí, ve. Ahora ya lo vamos a borrar. Ahí saltó el mail de alerta, así que bueno, entre Luis y Jairo Gastón, le vamos a decir que le ayuden a configurar todos los mails de alerta para que tengan. Así que vamos repartiendo actividades, pero es importante que tengan los mails de alerta cada uno, así lo reciben. Y está excelente ver lo que captaste, Luis, porque ahí salió todo el resumen del mail de alerta. Bien. A los fines de bloqueo es importante todos los datos del domicilio. Sí, obviamente a los fines de bloqueo es importante todos los datos de domicilio. Así que bueno, recuerden que se tienen que registrar con el nombre y el establecimiento para que nos quede todo el registro. Justamente hoy hemos tenido la reunión con el equipo de Telesalud y bueno, en los que remarcan de que la importancia, recalcan de que quede todo esto registrado y bueno, nosotros somos usuarios de Webex, que es de Telesalud, y bueno, por eso insistimos en que todo esto quede grabado. Así que bueno, esta es la hora que tenemos. Yo creo que acá, de aquí van a salir algunas cuestiones pendientes, como por ejemplo la configuración de los mails de alerta, que lo vamos a reforzar con Jairo y con Luis para que recuerden cómo se tiene que hacer, y vamos a revisar los algoritmos con Noemí. Vamos a revisar los algoritmos de clasificación y con Sonia Huanca, que está en la otra parte, cuando veamos, luego de que veamos clínica, Noemí, ¿te parece? Luego que veamos clínica, que veamos laboratorio, vemos algoritmo de nuevo. O sea que pasamos clínica, pasamos laboratorio y luego vuelvo yo nuevamente con los algoritmos para hacer la clasificación. De 10, listo. Muchísimas gracias entonces por participar. Son bastantes, así que bueno, por favor, pongan todos los usuarios, quiénes son y de qué, los participantes y de qué área operativa son. Y bueno, ya luego cuando la bajemos le pasamos toda esta charla para que la tengan. Así que bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la participación. La semana que viene no vamos a tener charla por el feriado del Milagro, así que pasamos a la semana del 22, o sea, el martes 22 estaría inicialmente la charla de clínica de arbovirus. Así me dijo Sonia. El jueves 22, no el más. El jueves 22 estaría la charla de la parte clínica del diagnóstico diferencial de síndrome febril agudo en fase de inicio. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo y acá detengo la grabación.